¿Por qué un avión puede mantenerse suspendido en el aire? Por la fuerza de sustentación. ¿En qué condición puede el vapor de agua en el aire transformarse directamente en hielo? Cuando la temperatura del aire es muy baja. ¿Qué científico explicó por primera vez el funcionamiento de la respuesta inmunitaria en el cuerpo? Pasteur. ¿Qué problema se produce cuando la respuesta inmunitaria es excesiva? Enfermedades autoinmunes. ¿Qué estructura del cerebro es especialmente importante para regular las emociones? El sistema límbico. Si las neuronas se dañan, ¿qué efecto tiene eso en todo el sistema nervioso? Disminuye la transmisión de señales. ¿Por qué la difusión de los gases es rápida? Porque el movimiento de sus partículas es rápido. ¿Por qué la ropa pierde color si se deja mucho tiempo al sol? Por la descomposición causada por la luz. ¿Qué papel desempeña el cerebro en la regulación de la temperatura corporal? La regula a través del hipotálamo. ¿Cómo se llaman los nervios que transmiten los estímulos externos hacia el cerebro? Nervios sensoriales. Cuando aumentamos el volumen del sonido, ¿qué ocurre con la amplitud? Aumenta. ¿Con qué está relacionado que un objeto flote en el agua? Con la fuerza de flotación. ¿Cómo se llama la capa más externa de la atmósfera terrestre? Exosfera. Si la masa de un objeto es la misma en cualquier lugar, ¿por qué su peso puede ser diferente? Por la gravedad. ¿En cuántas cavidades está dividido el corazón humano? En 4 cavidades. ¿Cuál es la parte más larga del tubo digestivo humano? El intestino delgado. En la respuesta inmunitaria, ¿qué células producen los anticuerpos? Linfocitos B. ¿Cuál es el músculo principal que controla los movimientos respiratorios? El diafragma. En un ecosistema, ¿qué organismos desempeñan el papel de descomponedores? Las bacterias. Cuando se mezclan agua y alcohol, ¿qué tipo de mezcla se forma? Mezcla homogénea. ¿Con qué propiedad está relacionada la razón por la que el aceite comestible flota sobre el agua? Densidad. Cuando el magnesio arde en el aire emitiendo una luz intensa, ¿qué fenómeno se produce? Combustión. Cuando el helado se derrite y disminuye de volumen, ¿con qué tipo de cambio está relacionado? Fusión. ¿Con qué está relacionada la adición de compuestos de cloro al agua de una piscina? Desinfección. Debido a la rotación de la Tierra, en el hemisferio norte el viento se desvía hacia la derecha. ¿Cómo se llama esta fuerza? Fuerza de desvío. ¿Cómo se llama el viento que sopla desde el mar hacia la Tierra? Brisa marina. ¿En qué capa de la atmósfera se encuentra la capa de ozono de la Tierra?
Estratosfera. ¿Cómo se llaman los polos norte y sur del campo magnético terrestre? Polos magnéticos. ¿Cómo se llama el viento que se genera por la diferencia de temperatura entre la Tierra y el mar? Viento tierra-mar. ¿Qué radiación solar es absorbida por la capa de ozono de la atmósfera terrestre? Radiación ultravioleta. Dentro del sistema solar, ¿cuál es el planeta de mayor tamaño? Júpiter. ¿Cómo se llaman las llanuras oscuras que pueden verse en la superficie de la Luna? Mares lunares. ¿Cuántos satélites naturales tiene la Tierra? Uno. En el sistema solar, ¿cuál es el planeta con la temperatura superficial más alta? Venus. ¿Cuál es la causa principal de la mezcla vertical del agua de mar? El viento. ¿Qué es lo que constituye la causa principal de los cambios del tiempo atmosférico? La presión atmosférica. En el sistema solar, ¿cuál es el planeta con la rotación más rápida? Júpiter. En una alta montaña, cuando una nube la sobrepasa, ¿en qué lado de la montaña llueve? Sotavento. ¿Cuál es el segundo gas más abundante en la atmósfera terrestre? Oxígeno. En el sistema solar, ¿cuál es el planeta que se ve más rojizo? Marte. Entre los materiales expulsados por un volcán, ¿cómo se llama el fragmento de roca de menor tamaño? Ceniza volcánica. ¿Cuál es la causa principal de la circulación superficial de las corrientes marinas? Circulación atmosférica. ¿Qué instrumento se utiliza para encontrar los polos de un imán? Brújula. ¿Cómo se llama un material que no conduce la electricidad? Aislante. ¿Qué ocurre cuando se frota una barra metálica con un imán? Se vuelve como un imán. ¿Cuánto mayor es la diferencia de voltaje entre dos conductores? ¿Qué ocurre con la corriente? Aumenta. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que las propiedades de una sustancia cambian y se convierte en otra sustancia? Cambio químico. Cuando los átomos se unen cediendo y aceptando electrones, ¿cómo se llama este tipo de enlace? Enlace iónico. ¿Cómo se llama el sistema nervioso que incluye el cerebro y la médula espinal? Sistema nervioso central. ¿Qué órganos utilizan los insectos para respirar? Tráqueas. ¿Qué orgánulo celular es el lugar donde ocurre la fotosíntesis? Cloroplastos. ¿Qué principio explica el ascenso del agua desde las raíces hacia arriba en las plantas? Transpiración. ¿Qué orgánulo celular produce la mayor parte de la energía en la célula? Las mitocondrias. ¿Cómo se llama la forma de relieve en la costa que es erosionada por las olas y forma una cavidad en la roca? Cueva marina.
¿Cómo se llaman las grandes regiones oscuras y llanas en la superficie de la Luna? Mares lunares. ¿Cómo se llama el estado promedio de la atmósfera en una región durante un largo periodo de tiempo? Clima. ¿Cómo se llama la colina de arena formada por el viento en el desierto? Duna de arena. ¿Cómo se llama la zona de vientos débiles en el centro de un tifón o huracán? El ojo del huracán. ¿Qué gas de la atmósfera terrestre absorbe la radiación ultravioleta? Ozono. ¿Qué gas constituye el mayor porcentaje del aire de la atmósfera terrestre? Nitrógeno. ¿Cómo se llama el mapa con isobaras que se utiliza para predecir el tiempo atmosférico? Mapa meteorológico. ¿Cómo se llama la región situada entre Marte y Júpiter donde se concentran numerosos pequeños planetas? Círculo de asteroides. ¿Cómo se llama la sustancia que, disuelta en agua, libera iones hidrógeno? Ácido. ¿Cómo se llama el proceso en el que se utiliza energía eléctrica para producir una reacción química? Electrolisis. Cuando un ácido y una base reaccionan, ¿qué sustancias se forman? Sal y agua. ¿Qué carácter tiene una disolución que vuelve azul el papel de tornasol rojo? Básico o alcalino. ¿Qué partículas explican que los metales conduzcan bien la electricidad? Electrones libres. En el proceso de digestión humana, ¿qué enzima se encarga de digerir las grasas? Lipasa. ¿Qué orgánulo celular sintetiza proteínas según la información de los genes? Ribosoma. Durante la división de una célula animal, ¿cómo se llama el proceso en el que se reparte el citoplasma? Citocinesis. En el interior de la Tierra, ¿cómo se llama la capa más externa? Corteza terrestre. ¿Qué fenómeno se debe a la rotación de la Tierra sobre su eje? Alternancia de día y noche. Cuando dos cuerpos se empujan o se tiran entre sí, ¿cómo se comparan las magnitudes de la acción y la reacción? Son iguales. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual la luz cambia de dirección al entrar en otro medio? Refracción. ¿Qué se utiliza habitualmente para reducir la fuerza de fricción entre dos cuerpos? Lubricante. ¿Cómo se llama el efecto, causado por la rotación de la Tierra, que hace que los cuerpos se desvíen hacia la derecha en el hemisferio norte? Efecto de Coriolis. ¿Cómo se llama la suma de la energía potencial y la energía cinética de un cuerpo? Energía Mejica. En una reacción de fisión nuclear, ¿con qué está relacionada la pérdida de masa? Con la generación de energía. ¿Qué significa la dualidad del electrón? Que posee simultáneamente propiedades de partícula y de onda. En el principio de la palanca, ¿cuál es la relación entre la ganancia de fuerza y la pérdida de distancia? Son inversamente proporcionales.
¿Qué explica el principio de Arquímedes? El empuje que experimenta un cuerpo sumergido en un fluido. ¿Qué describe el fenómeno de la dispersión de la luz? La forma en que la luz se dispersa al interactuar con partículas pequeñas. ¿Qué explica el principio de Huygens? La dirección de propagación de una onda. ¿Qué describe el fenómeno del lente gravitacional? La curvatura de la luz debida a la masa. ¿Con qué se relaciona la energía de Fermi? Con el nivel de energía hasta el cual están ocupados los estados a temperatura cero. ¿Cómo se llama la roca fundida que expulsa un volcán durante una erupción? Lava. ¿Cuál es la estrella que se ve siempre en la misma posición en el cielo nocturno? La estrella polar. ¿Cómo se llama el volcán más grande que hay en Marte? Olimpo Monte. ¿Dónde se genera principalmente la energía de las olas del mar? En el viento. ¿En qué zona de latitudes soplan principalmente los vientos del oeste, vientos dominantes del oeste? En las latitudes medias. ¿Qué significa la inercia? La tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento. ¿Cómo se llama una sustancia que conduce bien la electricidad? Conductor. ¿Cómo se llama el proceso en el que el agua líquida se transforma en gas? Evaporación. En los cambios de estado de la materia, ¿cómo se llama el proceso en el que un sólido pasa directamente a gas? Sublimación. ¿Qué científico presentó por primera vez un modelo atómico que incluye el núcleo atómico? Rutherford. ¿Cuándo se almacena la mayor cantidad de energía potencial elástica? Cuando el muelle está deformado al máximo. Si dos fuerzas de igual magnitud actúan en sentidos opuestos sobre un objeto, ¿qué le ocurre al objeto? No se mueve. En el proceso de oír con el oído, ¿qué función desempeña el tímpano? Transmitir las vibraciones. Cuando una sustancia pasa de estado sólido a líquido, ¿qué tipo de energía absorbe? Energía térmica. Cuando un gas se convierte en líquido, ¿qué tipo de energía libera? Energía térmica. Entre el sólido, el líquido y el gas, ¿en cuál es mayor la distancia entre moléculas? En el gas. En los límites donde se encuentran dos placas, ¿qué fenómenos ocurren con frecuencia? Terremotos y volcanes. ¿Por qué se levanta y tiembla la tapa de una tetera calentada? Aumento de la presión del vapor de agua. ¿Por qué un globo de goma se queda pegado a la pared cuando se frota en la puerta? Electricidad estática. ¿Cuál es el principal mecanismo mediante el cual la inteligencia artificial adquiere nueva información y mejora su rendimiento? Aprendizaje con grandes volúmenes de datos. Cuando aumenta la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿qué cambio principal se produce en el medio ambiente terrestre?
Aumento de la temperatura de la Tierra e intensificación del cambio climático. ¿Qué tecnología permite que un dron se mueva siguiendo una ruta incluso sin ser pilotado directamente? Vuelo autónomo basado en GPS. ¿En qué posición se encuentra Mercurio entre los planetas del Sistema Solar? El primero. ¿En qué posición se encuentra la Tierra entre los planetas del Sistema Solar? La tercera. ¿Cuál es la razón principal de que la superficie del cerebro humano presente una estructura de pliegues tan compleja? Aumentar la superficie disponible. ¿Cómo se llama el campo tecnológico que utiliza ordenadores para imitar o implementar la inteligencia humana? Inteligencia artificial. Entre las capacidades en las que la inteligencia artificial muestra especial ventaja sobre los humanos, ¿cuál destaca? Procesamiento rápido de grandes volúmenes de datos. En el sistema nervioso, ¿cuál es la unidad básica que transmite señales en respuesta a estímulos externos o cambios internos? Neurona. ¿Qué carga eléctrica tienen los electrones? Carga negativa. Para realizar más trabajo, ¿qué se necesita? Mayor fuerza y mayor distancia. ¿Por qué, al taparnos los oídos, nuestra propia voz se oye de forma diferente? Por la conducción ósea. Si la forma de onda es regular, ¿qué tipo de sonido percibimos? Un tono puro. ¿Por qué bajo el agua no se oyen bien los sonidos? Por la diferencia de densidad del medio. ¿Por qué se encuentran fósiles en las rocas sedimentarias? Porque los seres vivos quedan enterrados en los sedimentos. ¿Qué principio utiliza un hervidor eléctrico para calentar el agua hasta hervir? El calentamiento por resistencia eléctrica. ¿De qué manera transmite el sonido un altavoz con Bluetooth? Mediante la transmisión de señales inalámbricas. ¿Qué tecnología necesita un coche autónomo para encontrar su destino? GPS y sensores. ¿Cómo se llama el medicamento que se administra en el cuerpo para prevenir enfermedades, estimular el sistema inmunitario y ayudar a producir anticuerpos contra un patógeno específico? Vacuna. ¿Qué tecnología utiliza principalmente un robot para determinar su posición? GPS. ¿De qué depende cuántos electrones pueden entrar en una capa electrónica? Del número de la capa. ¿Por qué late el corazón con más fuerza durante el ejercicio? Para aumentar el suministro de sangre. ¿Qué tipos de sensores se utilizan en los dispositivos vestibles? Acelerómetro y sensor de frecuencia cardíaca. Cuando la luz encuentra otra sustancia y cambia de dirección, ¿cómo se llama este fenómeno? Refracción. ¿Por qué se mueve un imán cerca de un conductor por el que circula corriente? Porque la corriente genera un campo magnético. ¿Por qué se formaron gotitas de agua cuando el vapor de agua se acumuló en un vaso frío? Condensación. ¿Por qué tipos de factores naturales se produce la meteorización de las rocas?
lluvia, viento y cambios de temperatura. En regiones sin terremotos ni actividad volcánica, ¿por qué aún así cambia el relieve? Por la meteorización y la erosión. ¿Por qué los plásticos dificultan lograr la neutralidad de carbono? Porque están hechos a partir de petróleo. ¿Qué tipo de recurso se aprovecha para producir bioenergía? Recursos biológicos. ¿Por qué las vacunas pueden frenar la propagación de enfermedades infecciosas? Porque la formación de inmunidad bloquea la transmisión. ¿Por qué es difícil que haya vida en lugares donde la gravedad es demasiado débil? Porque la circulación de los fluidos corporales se dificulta. Dentro del sistema solar, ¿qué planeta tiene la mayor cantidad de satélites? Júpiter. ¿Qué metal se utiliza para bloquear la radiación? El plomo. ¿Qué se utiliza para bloquear la radiación durante una radiografía médica con rayos X? Un delantal de plomo. Si la respiración es irregular durante el ejercicio, ¿qué problema puede aparecer? Fatiga muscular. ¿Cómo se llama el conjunto de galaxias de menor tamaño? Un único cúmulo de galaxias. En la tabla periódica de los elementos, ¿qué halógeno pertenece al grupo 17? El cloro. En el genoma humano, ¿cuántos pares de cromosomas hay en total? 23 pares. Cuando la sangre sale del corazón, ¿por qué gran vaso sanguíneo pasa primero? La aorta. En genética, ¿qué tipo de alelos se necesitan para que se exprese un rasgo recesivo? Dos alelos recesivos iguales. ¿Cómo se llama la primera sonda estadounidense que aterrizó en Marte para una exploración con rover? Pathfinder. Entre los metales alcalinos, ¿qué elemento reacciona más violentamente con el agua? Cesio. En las regiones tropicales, ¿cómo se llaman los vientos alisios que soplan cerca de la superficie? Los vientos alisios. ¿Cómo se llama la estructura resistente al calor que las bacterias forman en estado de latencia cuando no hay nutrientes? Espora. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que los cromosomas intercambian segmentos entre sí en las células germinales? Entrecruzamiento. ¿Qué cuerpo del cinturón de Kuiper del Sistema Solar fue reclasificado como planeta enano? Pluto. En la regulación de la temperatura corporal de los animales, ¿cómo se llama el modo de pérdida de calor que no implica la secreción de sudor? Radiación. ¿Cómo se llama el proceso global mediante el cual las rocas se descomponen y se decoloran por la acción del agua y del aire? Meteorización. En un gas ideal a volumen constante, ¿cómo se llama la ley según la cual la presión es proporcional a la temperatura? Ley de Charles. ¿Qué gas se une a la hemoglobina en lugar del oxígeno en los glóbulos rojos y provoca asfixia? CO. En una reacción química, ¿cómo se llama la ecuación que describe la variación de la constante de equilibrio con la temperatura?
Ecuación de Van Hoff. Cuando un campo magnético actúa perpendicularmente sobre un conductor por el que circula corriente, ¿cómo se llama la fuerza que actúa sobre él? Fuerza de Lorentz. ¿Cómo se llama la capa interna de la Tierra responsable de generar el campo magnético terrestre? Núcleo externo. ¿Cómo se llama el movimiento por el cual las hojas de las plantas se orientan hacia la luz? Fototropismo. ¿Cómo se llama el polisacárido principal que compone la pared celular de las plantas? Celulosa. ¿A cuántos grados Celsius es aproximadamente igual la temperatura corporal normal de una persona? Aproximadamente 36.5 grados Celsius. ¿A cuántos metros por segundo es aproximadamente igual la velocidad del sonido en el aire? Aproximadamente 340 metros por segundo. Dentro de la estructura interna de la Tierra, ¿cómo se llama la capa más externa? Corteza terrestre. ¿Cómo se llama una sustancia que, al disolverse en agua, permite el paso de la corriente eléctrica? Electrolito. ¿Cuál es el componente principal de la pared celular de las plantas? Celulosa. ¿Cuál es el principal nutriente orgánico producido como resultado de la fotosíntesis? Glucosa. En una reacción química, ¿cómo se llama la sustancia que modifica la velocidad de reacción sin consumirse? Catalizador. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual una planta se curva y crece en dirección a la luz? Fototropismo. Todos los seres vivos están formados por esto. ¿Qué es? Células. ¿Cómo se llama la fuerza que actúa entre cuerpos cargados eléctricamente? Fuerza eléctrica. ¿Cómo se llama el fenómeno en el cual la luz vuelve al medio original al encontrar la superficie de separación con otro medio? Reflexión. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que la sombra de la Tierra cubre la Luna? Eclipse lunar. ¿Cuáles son tres gases representativos que provocan el efecto invernadero en la Tierra? Dióxido de carbono, metano y vapor de agua. ¿Por qué el flash de una cámara es eficaz en lugares oscuros? Porque aprovecha la propagación rectilínea de la luz. ¿Cómo se denomina el conjunto de nervios que salen del cerebro y la médula espinal y se distribuyen por todo el cuerpo? Sistema nervioso periférico. ¿Qué principio físico aprovecha una central nuclear? Energía de fisión nuclear. ¿Con qué metal se bloquea mejor la radiación gamma? Plomo. Cuando sudamos durante el ejercicio, ¿de qué proceso es resultado? De la regulación de la temperatura corporal. Si resulta difícil controlar las emociones, ¿qué actividades pueden ayudar? Escribir un diario o conversar. Si la intensidad emocional es excesiva, ¿qué problema puede surgir en la toma de decisiones? Se dificulta el pensamiento racional. ¿Qué significa decir que las emociones se pueden entrenar?
que se puede desarrollar la capacidad de regularlas. ¿Cómo se llama la proteína de la sangre humana que transporta oxígeno? Hemoglobina. ¿Cómo se llama el orgánulo de la célula vegetal que produce oxígeno? Cloroplasto. ¿A partir de qué temperatura mínima de la superficie del mar se puede formar un tifón? Alrededor de 27 grados. ¿Cómo se llama la capa más externa de la Tierra que forma parte de la litosfera? Corteza terrestre. ¿Cómo se llaman las sustancias químicas que facilitan la transmisión de señales en las neuronas? Neurotransmisores. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual las moléculas de un gas se dispersan libremente? Difusión. ¿Aproximadamente cuántos días tarda la Luna en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra? Aproximadamente 27.3 días. ¿Cuál es la fosa oceánica más profunda de la Tierra? La fosa de las Marianas. ¿Quién descubrió la regla de apareamiento de bases del ADN, según la cual A se empareja con T y C con G? Chargaff. ¿Cómo se llama la tendencia del tallo de una planta a crecer hacia arriba? Geotropismo positivo. ¿Cómo se llama una sustancia que tiene propiedades intermedias entre conductor y aislante? Semiconductor. ¿Cuál es la causa principal de las mareas en la Tierra? La fuerza gravitatoria de la Luna y del Sol. ¿Cuál es la cordillera más larga de la Tierra? La cordillera de los Andes. En una imagen reflejada en un espejo, ¿qué ocurre con la izquierda y la derecha? La izquierda y la derecha se invierten. ¿Qué fenómeno, observado con el telescopio espacial Hubble, demuestra la expansión del universo? El corrimiento al rojo. Entre las células inmunitarias, ¿cuál ataca directamente a las células infectadas por virus? Los linfocitos T citotóxicos. ¿Cuál es la enzima que digiere el almidón? Amilasa. ¿De qué tipo de materiales está compuesto principalmente un cometa? Hielo, polvo y roca. ¿Cuál es el órgano reproductor de las plantas con flor? La flor. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus conocimientos científicos en los comentarios. Sus me gusta y suscripciones nos ayudan a crear más cuestionarios de ciencia.